servicio matutino, tiempo de ministración. Qué lindo está en la presencia de Dios y saber que en el Señor tenemos respuesta. Gloria a su nombre. Vamos a leer la palabra de Dios. Siempre la palabra nos da pues la orientación, nos guía, nos orienta. Y en esta oportunidad, hermanos, quiero hablarles sobre prácticamente una tremenda necesidad en todos nosotros. Y es que aprendamos a conocer la voluntad de Dios. Por eso el tema que vamos a considerar es la imposición de mi voluntad versus la aceptación de la voluntad de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1 al versículo 13. Al leer esta parte histórica de la palabra de Dios, vamos a comprender de una forma práctica cuáles son los efectos de estar fuera de la voluntad de Dios, por qué nos metemos en esos problemas, pero también conoceremos la bendición de poder discernir y aceptar esa voluntad. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1, dice así: Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: Toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿Es pacífica tu venida? Él respondió: Sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: De cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y le hizo pasar delante de Samuel, y él, el cual dijo: Tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: Tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: Queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: Levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Padre, gracias por tu palabra. Señor, te pido que una vez más, Señor, seas tú ministrando, ayudando nuestra vida a poder entender cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros, para que no perdamos tiempo. Señor, te pido que me ayudes a poder entregar este consejo de tu palabra y tu pueblo sea bendecido. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. En una oportunidad el apóstol Pablo dijo: Y subí a Jerusalén por revelación para no correr en vano. Muchas veces en nuestra vida hacemos cosas que están fuera de la voluntad de Dios, desperdiciamos oportunidades, desperdiciamos nuestro tiempo y luego nos damos cuenta que hemos corrido en vano. Encontramos en la palabra de Dios también una historia donde uno de los soldados sale corriendo para dar la noticia al rey. Y cuando llega delante del rey le dice: ahora, ¿qué tienes? Dame la noticia. Y él dice: bueno,
es que no tengo noticia. Y venía otro soldado detrás de él que sí traía el mensaje que el rey necesitaba escuchar. En la vida nos encontramos también corriendo, y cuando corremos fuera de la voluntad de Dios, estamos totalmente desorientados. Por eso la palabra de Dios nos dice en la primera epístola a los Corintios, con respecto a la historia de Israel, y hablando específicamente de esta historia que acabamos de leer, en el capítulo 10, versículo 11, dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La historia bíblica no solamente es para que nosotros conozcamos esos eventos, sino para que sirvan de un espejo para cada uno de nosotros, para que no caigamos en los errores que ellos cayeron, para no cometer los mismos errores. Y aquí vemos dos cosas importantes. En primer lugar, vemos el error de hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios. Es por eso que existe siempre en la vida de cada uno de nosotros, existe el deseo de imponer mi voluntad o aceptar la voluntad de Dios. En el versículo 1, Dios le dice a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? ¿Cuántas veces estamos nosotros sentimentalmente apegados a algo que está fuera de la voluntad de Dios? Samuel amaba a Saúl, fue un hombre que él ungió, Dios lo estableció como rey, pero Dios luego lo desechó. ¿Por qué? Porque Saúl viene a ser una representación de la voluntad que el pueblo quiso imponer. Entonces vemos aquí, hermanos, la necesidad de preparar el terreno para conocer y aceptar la voluntad de Dios. El pueblo escogió hacer su propia voluntad, porque el pueblo llegó a decir un día: bueno, es que nosotros queremos tener un rey como las demás naciones, es decir, que la voluntad del pueblo se imponga sobre la voluntad de Dios. Y estas cosas suceden en la vida de muchos de nosotros por seguir patrones del mundo. Queremos que Dios pueda bendecir el proyecto que yo puedo mirar en otra persona. Eso sucedió también en la vida de Abraham, en una oportunidad cuando ustedes saben que Dios le había dicho que de su descendencia iban a ser benditas toda la familia de la tierra. Ahora, viene un momento cuando Sara le dice: bueno, quizás Dios va a proveernos hijo a través de que tú te acuestes con mi sierva Agar, y ese hijo yo lo voy a adoptar. Cuando este niño ya estaba grandecito, entonces viene este hombre de Dios y le dice a Dios: Señor, te pido que Ismael viva delante de ti. Pero Ismael no era el proyecto de Dios. El proyecto de Dios, es decir, la voluntad de Dios, se llamaba Isaac. Y Dios le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Nosotros no podemos venir delante de Dios y decirle: Señor, este proyecto, esta es mi voluntad, ahora te pido que bendigas este proyecto, Señor. Y Dios nos va a decir: no, es en mi voluntad en la cual yo voy a derramar bendición. Entonces, cuando nosotros queremos seguir patrones, ideas de otras personas, y que estas ideas yo se las presente a Dios para que Él las bendiga, estamos prácticamente torciéndole el brazo a Dios. No solo eso, sino que cuando hay una ingratitud por el beneficio de la bondad de Dios, y eso sucede en el caso de Saúl. Dios bendijo a Saúl, lo ungió a Saúl. Sin embargo, él quiso mantener sus propios criterios. No quiso obedecer, sino que más bien quiso someter la voluntad de Dios sobre su propia voluntad. Vemos un acto de ingratitud, pero a la vez estas cosas suceden por creer que se puede torcerle el brazo a Dios. Dios, desde antes de la fundación del mundo, Él ya planificó todas las cosas. El mejor de todos los administradores y planificadores se llama Dios. Dios ya todo lo estableció. Aún la salvación, Dios la creó en su corazón, en su mente, aún antes de la creación misma de la tierra. Por tal razón, Dios ha definido también una voluntad para cada uno de nosotros. De hecho, lo dice la Biblia en la epístola a los Efesios. Obras dice que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo importante es poder descubrir cuáles son esas obras que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Ahora, pero nosotros no podemos torcerle el brazo a Dios para que Él nos bendiga. Los resultados de hacer estas cosas, por supuesto, vamos a perder oportunidades que Dios nos da. Saúl perdió la tremenda oportunidad que Dios le dio. Él era un hombre común y corriente,
Pero ahora Dios lo pone en esa posición como rey, pero por no querer hacer la voluntad de Dios, perdió la oportunidad. No solo eso, sino que viene un desastre de ese proyecto a corto plazo. El que quiera hacer la voluntad de Dios, el proyecto es a largo plazo. Es bendición en medio de cualquier prueba. Pero el de hacer la voluntad nuestra nos va a traer decepción, nos va a traer confusión. Y eso es lo que vemos. El pueblo después vino a una confusión porque dijo, ¿cómo es posible? Si Dios ungió a Saúl, ahora, ¿cómo es posible que ahora Dios lo está desechando? El problema es que nosotros no queremos someternos a la voluntad de Dios y esto va a traer confusión. Y vemos ahora, hoy en día también personas que dicen, pero esta persona caminaba bien con el Señor. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora me perturba en mi corazón que ahora está fuera de los caminos de Dios, pero sí era una persona que venía a la iglesia, leía la palabra, estaba sirviendo. Pero ¿qué es lo que está pasando? Hay confusión porque la persona quiso imponer su voluntad sobre la voluntad de Dios. Ahora, ese es prácticamente el proyecto Saúl, es el proyecto de la imposición de mi voluntad o la voluntad de los demás sobre la voluntad de Dios. Ahora, el proceso para aceptar y conocer la voluntad de Dios, que prácticamente esa voluntad se llama David, no Saúl. Entonces la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿cuál es el proyecto que yo estoy abrazando? ¿El proyecto se llama Saúl o se llama David? Entonces, para poder conocer y aceptar la voluntad de Dios, vemos aquí cosas muy interesantes. En primer lugar, en este versículo 1, dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Si queremos nosotros conocer la voluntad de Dios, lo primero que tengo que hacer es romper con los sentimientos de lo que Dios no acepta. Si nosotros estamos apegados sentimentalmente o mentalmente, los recuerdos sobre algo que no está dentro de la voluntad de Dios, que no es agradable ante los ojos de Dios, no voy a poder conocer la voluntad y voy a perder la oportunidad que Dios me da, como lo hizo con Saúl. Entonces, hermanos, pregunto, ¿qué es lo que todavía nos está ligando mental o sentimentalmente a ciertas cosas que no son buenas? Usted lo sabe, a la luz de la Biblia nos dice qué es lo bueno y qué es lo que no es bueno, qué es lo agradable y lo que es desagradable delante de los ojos de Dios. Vemos en los tiempos, por ejemplo, de Nehemías, que habían habido ciertas relaciones entre, digamos, el pueblo de Israel y las mujeres de las tierras cananeas. Y entonces, para poder recibir la bendición de Dios, viene Nehemías y le dice, muy bien, ahora vamos a buscar al rostro de Dios. Si queremos que Dios nos bendiga, hay que romper ese tipo de relaciones. Y claro, dice que el dicho les pareció duro. ¿Se puede usted imaginar aquellos hombres que tenían una, dos o tres mujeres y con varios hijos? Entonces le tuvieron que decir, ahora, miren, hay que cortar esto. Si queremos que Dios nos bendiga, porque ellos venían del cautiverio, venían de sufrir. Entonces sabían que el sufrimiento era por causa del pecado. Tenían que cortar ese tipo de relaciones. Entonces, claro, dice la Biblia que lloraron, pero fue necesario romper ese cordón umbilical. De ahí que entonces el Señor le dice a Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Deja de llorar. Hay lágrimas que a Dios no lo conmueven, como en este caso. Hay lágrimas que sí son agradables delante de los ojos de Dios, cuando Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero este tipo de lágrimas, es decir, lágrimas donde se está pegado sentimentalmente a algo que es indebido, que está fuera de la voluntad de Dios, esas lágrimas nosotros no las vamos a poner como para que Dios realmente se conmueva. No, al contrario, nos va a decir, ¿hasta cuándo vas a llorar a tu Saúl? Pregunto, ¿habrá algún Saúl? ¿Algún proyecto que usted sabe que, por ejemplo, un negocio ilícito? Como una vez un hermano me dijo, pastor, quiero que venga por favor a orar por mi negocio. ¿Y cuál es su negocio? Bueno, tengo un restaurante y tengo un bar, me dijo. Entonces, ¿cómo quiere que vaya a orar por un bar? Si sé que esto es un proyecto. O alguien una vez me insinuó de que ir a orar por un motel, fíjese. Entonces, ir a orar por un motel, entonces, ¿cómo? Entonces, o alguien que diga, pues,
Mire, una vez me recuerdo una persona me dijo, pastor, quiero que ore porque mi hígado tengo cirrosis, me dijo, quiero que Dios me sane. ¿Y por qué quieres que Dios te sane? Bueno, él me dijo, es que la verdad que no quiero que después del último trago que me quiero tomar no me vaya a morir, me dijo. Entonces, esas cosas Dios no las bendice. Entonces, porque está fuera de su voluntad. Entonces, hay que cortar con esas cosas que no son buenas. No solo eso, sino que otro paso importante que vemos aquí en esta historia para poder conocer ese proyecto que se llama David es renunciar al temor para aceptar la voluntad de Dios. ¿Cuántas personas? Me recuerda un joven una vez me dijo, pastor, yo no le quiero pedir a Dios que me diga quién es mi esposa, me dijo. Y le dije, ¿por qué? Le dije, es que me va a dar la más fea. Y le dije, ¿por qué te va a dar la más fea? Es porque las consagradas en la iglesia son las más feas, me dijo. Entonces, yo sé que no es cierto, ¿no? Pero él así consideraba. Algunos piensan, es que la voluntad de Dios para mí va a ser algo que me va a afectar. No va de acuerdo a lo que yo estoy soñando. Eso es lo que estaba pasando con la vida de Samuel. Por eso le dice, y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. No, ¿quién es el que manda? Entonces Dios es el que manda. Y él tiene un proyecto. Entonces él estaba temiendo a Saúl. Entonces, ahora, hermanos, no le temamos a la voluntad de Dios. Cuando Dios dice algo, es bueno. Aunque mi lógica me dice no es así. Pero la voluntad de Dios, dice la Biblia, es agradable y perfecta. Así que tengo que renunciar al temor. En tercer lugar, disponernos a ser enseñados por Dios. O sea, que cuando estamos pidiendo la voluntad de Dios, yo tengo que disponerme a ser guiado por el Señor y Él me lo va a mostrar. Versículo 3 dice, y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Te enseñaré. En el camino, eso es lo que pasó con Abraham. Cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, él no sabía dónde estaba la tierra, pero en el camino le fue enseñando hacia dónde tenía que orientarse. Así es, hermano, cuando damos un paso de fe, Señor, está bien, corto el cordón umbilical con el sentimiento con Saúl. Segundo, Señor, abandono el temor sobre tu voluntad. Tu voluntad es agradable y perfecta. En ese momento es como que nos sentemos en una aula de clase y Dios nos va a enseñar y nos va a decir, mira hijo, ahora te voy a mostrar, quiero que vengas acá. En el camino Dios nos va a ir diciendo qué pasos tengo que dar, me va a enseñar cuál es su voluntad. Entonces es una aventura, el Espíritu Santo nos va a guiar. Dice la Biblia que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces la guianza del Espíritu Santo y a través de su palabra, Dios nos va a ir mostrando qué es lo que Dios ha escogido para cada uno de nosotros, en forma específica. Entonces yo tengo que disponerme como alumno delante de Dios. En cuarto lugar, tengo que obedecer lo que ya conocemos por la palabra. Versículo 4 dice entonces, hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Hermano, Dios ya nos ha dicho muchas cosas que debemos de hacer. ¿Y dónde están? Están escritas. Entonces, en el proceso de conocer la voluntad de Dios, tengo que disponerme a obedecer lo que conozco ya de la Escritura. Entonces, si yo estoy dispuesto a que el Espíritu Santo me guíe en forma específica en lo que yo todavía no conozco, pero aparte de eso, decido obedecer lo que está escrito, entonces estoy preparando el terreno para conocer el proyecto que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Y el otro factor importante es la santificación. Versículo 5, dice, y él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. El pecado, como lo dice la Biblia en el libro de Isaías, el capítulo 59, es una barrera. Entonces, como una barrera me impide conocer la voluntad de Dios. No puedo captar las señales del Espíritu Santo por cuanto hay un pecado. Entonces, cuando Samuel llama al sacrificio, en otras palabras, llamando a buscar la presencia de Dios, entonces dice, muy bien, pero hay que santificarse. Los sacerdotes, cuando entraban al lugar santo o al lugar santísimo en el tabernáculo, había un recipiente que llamaba el altar de bronce. Más bien, era prácticamente un mar de bronce
era un lavacro donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies antes de entrar, lo cual significaba que la santificación tiene que ser algo práctico. Antes de entrar a la presencia de Dios tenemos que limpiarnos. ¿Cómo lo hacemos? En la oración. Por eso que en el Padre Nuestro encontramos, así se perdonan nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué estoy haciendo ahí? Me estoy limpiando. ¿Por qué? Porque el pecado es un estorbo para que Dios se manifieste. Entonces, ¿cómo puedo yo conocer la voluntad de Dios, hermanos? Estando en esa búsqueda de la voluntad de Dios, habrá un momento que el Espíritu Santo va a decir, santifícate, limpia. Mira, hay cosas que no están bien en tu vida. Entonces, en el momento que empezamos a limpiarnos, ¿cómo? Confesando nuestro pecado a Dios, diciendo, Señor, perdóname por esto. Quizás habrán algunas cosas que considero que no han sido pecado. Pero el Espíritu Santo dice, no, esto sí es pecado, esto no está bien. En el momento en que yo estoy pidiéndole perdón y por la fe en la sangre de Cristo recibo el perdón, estoy preparando el terreno para conocer el proyecto David de Dios para nuestra vida. Entonces, cuando hablamos de estos 5 pasos, primero, romper con los sentimientos de lo que Dios no acepta. Segundo, renunciar al temor de aceptar la voluntad de Dios. Tercero, cuando me dispongo a ser enseñado por Dios o guiado por Dios, cuando decido obedecer lo que ya conozco de la palabra y también decido santificarme, entonces en ese momento estamos en una buena posición para conocer lo que Dios tiene en forma específica. Entonces de ahí que ya a partir de la segunda parte del versículo 1, le dice el Señor a Samuel, te enviaré, dice, a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Él no sabía quién era, solo sabía la voluntad de Dios en forma general. Dentro de sus hijos, de Isaí, ahí está mi voluntad. No lo sabía Samuel quién era, pero sí sabía en forma general. Eso es lo que pasa con nosotros también. En forma general conocemos la voluntad de Dios. Pero dentro de esa voluntad general, Dios tiene una voluntad específica para cada uno de nosotros. De ahí que entonces lo que Dios tiene preparado para usted y para mí siempre es lo mejor. ¿Cuánto lo creen, hermano? Es lo mejor. Entonces no debo de temerle. Por eso que, hermano, las dificultades de conocer la voluntad de Dios suceden porque queremos interpretarla por medio de nuestra percepción. Lea el versículo 6 conmigo y dice, y aconteció que cuando ellos vinieron a él, ahí estaba ya Samuel, con Isaí, estaban con los hijos de Isaí, dice, él vio a Eliab y dijo, oiga esto, de cierto delante de Jehová estás ungido. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Que Samuel estaba tratando de interpretar la voluntad de Dios a través de su lógica. Y dice, de cierto, este es el ungido. ¿Por qué? Porque quería interpretar por medio de su propia percepción. Hermanos, la voluntad de Dios no se va a interpretar por nuestra percepción personal, sino por la guianza del Espíritu Santo. No es tanto nuestra mente, no es nuestra lógica, sino que va a ser la guianza, el sentir que el Espíritu Santo ponga en nuestra vida. Y habrá cosas que usted va a decir, pero no puedo creer esto. Hermano, al hacer la voluntad de Dios es una aventura. Hay que saber discernir cuándo es mi lógica y cuándo es el Espíritu Santo que me está poniendo ese sentir. Entonces vemos aquí que Samuel se equivocó. Ahora, fíjense bien, si Samuel se equivocó, pues todos también nosotros nos equivocamos. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Y eso, hermano, nos ha traído problemas. Y de repente decimos, ¿por qué? Como una vez una hermana me dijo, pastor, yo parezco chicote, me dijo. ¿Cómo así? Le dije yo. Es que me doy en la pared cada rato, me dice. Entonces es por eso, porque pensamos que lo que yo veo, lo que yo considero, eso es. Y dice, ya encontré la voluntad de Dios. Y de repente lo que se encuentra como una vez, fíjense bien. Eso fue tremendo, oír a un siervo de Dios, que él se casó antes de aceptar a Cristo, anduvo en el mundo y todo lo demás. Él vino a los pies del Señor, luego él entró al ministerio. Entonces una vez le dijo, pastor, le dijo, y usted le dijo, y un líder nacional en un país de aquí de América Latina, no voy a decir dónde. Y entonces dijo,
Dios le dio su esposa. ¿Y sabe qué dijo él? No, dijo, esa el diablo me la dio, me dijo. Porque Dios no da esas cosas. Había sufrido. Si hay cualquier caso aquí, es pura coincidencia, ¿no? Pero no, yo sé que no. Entonces, pero es porque en el mundo, claro, tuvo esa relación, se casaron y claro, sufrió muchísimo. Pero no le voy a contar la historia porque algunos se van a alegrar y otros se van a entristecer, ¿no? Pero el punto es que, hermanos, la voluntad de Dios tenemos que aprenderla a discernir, no tanto por lo que yo pienso, sino por lo que el Espíritu Santo me dice. Además de eso, hermano, también cuando le ponemos a Dios las opciones que tengo, como algunos venimos y decimos, Señor, ahora, bueno, no es esto lo que tú me dices, pero aquí hay varias opciones. Mire, el versículo 7, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces yo tengo que entender, Señor, gracias, porque tu mirada, Señor, tu discernimiento va más allá de las apariencias. Entonces llamó Isaí, dice, a Abinadab, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. Entonces, ¿qué está poniendo? Le está poniendo opciones, hermano. No le pongamos a Dios opciones. Señor, aquí tengo el plan A, B, C, D, E. Bueno, aquí hay 5 proyectos, Señor. Como que, no, hermano, como que nosotros, hermano, estamos tratando de mandar a Dios, Señor, de cuál de estas cosas que yo he pensado, ¿cuál es tu voluntad? Y Dios va a decir, ninguna. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, son pensamientos de paz y no de mal. Son mucho más grandes los pensamientos de Dios que los nuestros. Entonces no le pongamos opciones a Dios. Pero también, la dificultad de conocer la voluntad de Dios es porque también nos dejamos influenciar por lo que los otros quieren. Isaí, oiga esto, el padre de todos esos muchachos, trae a todos sus hijos, menos a uno. Cuando Dios le había mandado decir, a través de Samuel, congrégame a todos tus hijos, pero solo le congregó uno, pero dejó uno fuera. Entonces Isaí prácticamente, a él había desechado a su hijo menor, a David. Era como el patito feo, era como un hijo marginado, porque estamos hablando de algo sumamente importante. Estamos hablando de, hermano, Samuel era prácticamente el hombre más brillante y el que tomaba las decisiones a nivel de nación. Entonces, ahora no invita a uno de sus hijos, entonces, porque él quería que su pensamiento como padre influyera en el pensamiento de la voluntad de Dios. Ahora, qué triste es, hermanos, cuando nos dejamos influenciar por lo que los otros quieren. Isaí quería, dentro de estos, Dios va a escoger el próximo rey. No, hermanos, Dios siempre va a decir, no, hijo, mi proyecto es otro. Así que, hermanos, no se le olvide esto. No tratemos de interpretar la voluntad de Dios por nuestra percepción. No le pongamos opciones a Dios, ni tampoco nos dejemos influenciar por lo que otros quieren. Y entonces, en el versículo 11, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Hay algunas opiniones sobre uno de los versículos en uno de los salmos de David, cuando dice, en pecado me concibió mi madre. Algunos creen, esto no es una opinión bíblica, pero algunos intérpretes dicen que detrás de esa expresión, lo que está diciendo David es que lo más probable es que David nace de una relación fuera de matrimonio. Cuando dice, en pecado me concibió mi madre. La Biblia no lo dice, pero quizás el hecho de que David no haya sido incluido en esta reunión, probablemente es porque lo tenía de menos, lo había marginado por obvias razones,
Y entonces ahora vemos aquí a un joven que estaba, lo cierto es que había sido marginado. Pero quiero decirle esto, hermano, de aquello que nosotros pensamos que ya no sirve en nuestra percepción, aquello que creemos que nunca va a ser posible, es de donde Dios se puede glorificar. Entonces vemos aquí algo interesante, las evidencias, hermanos, y con esto voy a terminar. ¿Cómo puedo yo conocer? ¿Cuáles son las evidencias para confirmar la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que me puede decir a mí? Esto es la voluntad de Dios. Dice en el versículo 12, entonces, pues, dice, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Lo primero que vemos acá, que la voluntad de Dios, Dios la va a respaldar. Y eso se llama unción. Eso se llama la presencia de Dios. Yo quiero que en este momento haga un análisis. ¿Dónde es que Dios lo respalda a usted? ¿En qué lo respalda? Aún, por ejemplo, para conocer cuál es la vocación ministerial. Hay vocaciones ministeriales que es de maestro, de pastor, de evangelista, de administrador, en fin, consejero, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde Dios lo respalda? Aún en el área profesional. ¿Dónde siente usted que Dios está con usted? ¿Por qué? Porque cuando Dios respalda, los hechos, las evidencias son concretas. Entonces, cuando uno empieza a ver dónde es que Dios lo respalda, es ahí donde tengo que enfocarme. ¿Dónde siente que usted la sabiduría de Dios? ¿Dónde siente cuando Dios le llena de paz y de gozo? ¿Dónde se siente satisfecho, pero a plenitud? Donde está la unción de Dios es donde yo tengo que poner mis ojos y decir, Señor, gracias. Por eso le dice, este es úngelo. La unción significaba la aprobación de Dios y el respaldo de Dios. Analice dónde Dios le está aprobando, dónde Dios lo está respaldando, qué es lo que Dios le ha confirmado con su presencia y a través de hechos y resultados. Dios siempre habla de sumar y multiplicar. ¿Dónde es que usted mira que Dios lo bendice? Es ahí donde tengo que enfocarme. En segundo lugar, la voluntad de Dios la vamos a conocer cuando trae paz también a nuestra vida. No solamente por la unción o el respaldo, sino una paz interior. En el versículo 14 dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. En el caso, fíjense bien, de David la unción trajo paz, pero en el caso de Saúl, que ya estaba fuera de la voluntad de Dios, trajo tormento. Mire, hermanos, lo que es de Dios trae paz y lo que no es de Dios trae tormento. Y vemos que Saúl era atormentado. Si usted está siendo atormentado en algo, entonces eso no es la voluntad de Dios. Si le trae sufrimiento, le trae angustia, le trae una desesperación, como el caso de Saúl, eso no es la voluntad de Dios. Lo que es de Dios siempre trae paz. Y además de eso, es incompatible, hermanos, con las obras diabólicas y carnales, la voluntad de Dios. Dice en el versículo 23, que cuando el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, un espíritu inmundo lo atormentaba. Y vemos qué es lo que pasaba con David, estando ya en el palacio. Y dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Vea esto. Cuando alguien está en la voluntad de Dios, la presencia de Dios y la voluntad de Dios hace que sea incompatible su experiencia espiritual con el Señor con los demonios. O sea que no puede, los demonios lo que hacen es sencillamente se apartan. La obra del diablo se aparta, hay una separación. Entonces, así como vemos aquí que cuando David tocaba el arpa, porque bajo la unción, la presencia de Dios, dice que el espíritu malo que estaba en Saúl se apartaba. Entonces, cuando alguien está en la voluntad de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Habrán cosas que se le van a ir apartando. Mire, aún hasta amistades, personas que le han hecho daño a usted. Y usted dice, yo no sé cómo me la voy a sacudir. Entonces, ¿cómo puedo apartarme de esta gente o estas ideas? Cuando usted está en la voluntad de Dios,
y vive en esa voluntad, automáticamente habrá una separación de las cosas que no le convienen. Así que no tenga temor de que alguien, por ejemplo, diga, mira, ya no quiero salir contigo, ya realmente porque tú eres un aleluya, tú ya eres otra. No, dele gracias a Dios. Usted va a ver que obras espirituales maravillosas del Espíritu Santo hará que se aparten aquellas cosas que no le convienen. Entonces, hermano, la pregunta es, ¿qué quiero hacer en mi vida? ¿Mi voluntad o la voluntad de Dios? El pueblo quiso su voluntad y le trajo un problema serio. Hubo frustración, hubo confusión, hubo tristeza. Se perdieron las oportunidades que Dios había dado. Pero Dios nos enseña a través de la historia que lo mejor es dejarnos guiar por Él. Porque Él tiene lo mejor para usted y para mí. Y el Espíritu Santo nos guiará. La Biblia dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si usted ha estado batallando últimamente con esta idea, hermanos, de verdad, no se angustie, no se perturbe. Lo mejor está en Jesús. Buen pastor, infinitas gracias, porque tú nos ayudas, Señor. De hecho, encontramos también en tu palabra que tú dices, no me llamarás a mí guiador de tu juventud. Señor, en este día, a través de resultados, a través del respaldo de la unción del Espíritu Santo, a través de la paz y a través de experimentar cómo tú nos apartas o apartas aquello que no nos conviene, Señor, podemos ir identificando lo que tú quieres para nosotros. Señor, ayúdanos a poder, Señor, detectar esa voluntad que es agradable y que es perfecta. Padre mío, bendice a mi hermana, bendice a mi hermano en este día. Tú conoces, Señor, algunas veces la desesperación que algunos han caído. Señor, han caído en muchas lágrimas. Y algunos quizás están llorando por su Saúl. Y tú dices, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Señor, te pido para gloria de tu nombre, que nos quite, Señor, todo sentimentalismo, que podamos cortar con aquello que no nos conviene, que tú ya desechaste, que no está dentro de tu voluntad. Algunas veces pensamos que aquello que produce lágrimas, tristeza, es porque es la voluntad tuya. No necesariamente. Señor, hay cosas que son pecaminosas, que no están de acuerdo a tu voluntad. Y esas cosas tenemos que cortarlas. Señor, en este día, para gloria y honra de tu nombre, Señor, te pedimos, Padre Santo, que tú ayudes a cada uno a romper, Señor, ese romanticismo con algunos proyectos, con algunos negocios, con algunas personas, con algunos quizás ideas, Señor, que no son de tu voluntad. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, lo que tú has desechado a partir de este momento, Señor, que cada uno tome la decisión de romper, Señor, con todo eso. Padre, ayúdanos a no tener temor, Padre, a no tener temor a tu voluntad. La voluntad tuya es agradable y es perfecta. Señor, nos disponemos en esta hora para ser alumnos tuyos, Señor, discípulos tuyos, Señor, que nos guíes a toda verdad. Ayúdanos a obedecer desde ya lo que ya conocemos por tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a santificarnos. Te pedimos que nos limpies, Señor, porque para que no haya nada que nos estorbe para poder discernir tu voluntad. Señor, dando estos pasos, entonces vamos a conocer dónde la unción reposa, en qué área está la bendición, en qué momento, Señor, tú, Señor, te estás manifestando como lo hiciste allá en el desierto, cuando esa zarza ardía, Señor, y Moisés se acercó. Señor, ayúdanos a ver dónde es que arde tu unción, Padre. ¿Dónde está la unción de tu Espíritu Santo? Señor, ¿en qué nos quieres respaldar? ¿En qué área, Señor, de nuestra vida, Señor, es donde tú nos estás, Señor, confirmando lo que tú quieres? Y eso traerá paz, por supuesto, Señor, gratitud y a la vez, Señor, esta presencia maravillosa hará que las cosas, Señor, que antes, Señor, nos estaban afectando se aparten. Señor, habrá una división entre lo santo y lo profano. Y eso, Señor, es importante para que podamos gozar de la confirmación de tu voluntad. Padre mío, en el nombre precioso de Jesús, guía a mi hermana y a mi hermano en cada momento, en cada decisión. Que ninguno, Señor, tenga temor, sino que podamos evaluar las cosas, Señor, que tú nos quieres mostrar. Es que es una aventura la vida cristiana.
Señor, ayúdanos a no mirar lo que está delante de nuestros ojos. Ayúdanos a conocer lo que tú miras, Señor. Más allá, tú conoces el futuro. Tú conoces lo que vendrá el próximo mes. Tú sabes, Señor, si tenemos que hacer una asociación, una sociedad, tenemos que tener algunos socios, Señor, Padre mío, pero si no son las personas, Señor, te pido que ayudes a mi hermano y a mi hermana a poder discernir que nadie pueda asociarse con una persona que tú sabes que dentro de unos meses le va a traicionar, lo va a engañar, lo va a estafar. Señor, tú sabes, Señor, si aquel noviazgo, Señor, no es tuyo, Señor, y esto va a fracasar. Tú sabes el futuro de cada uno. Padre, te pido para la gloria y honra de tu nombre, Señor, y bendición de tu pueblo, que nos ayude, Señor, a discernir lo que es tuyo, Señor, y que nos gocemos en eso, Padre, para gloria y honra preciosa de tu nombre. Bendice a tu iglesia. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén, mi Señor, y amén. Gloria a Jesús.